todo lo que veo, más todo lo que siento. Muy buenas noches, bienvenidos al 678, aquí estamos. Vamos a estar cubriendo todos estos resultados que están apareciendo de estas elecciones, de estas pasos. Buenas noches. Buenas noches. Barone, Moyano, Nora, Sandra, Moca. Sí, asistencia casi perfecta. Sí, nos falta, bueno, siempre falta alguno, en este caso es el pero están todos los Palma. Corazones acá y todos los cerebros acá. Estamos todos los cerebros aquí. Hemos ido a votar, yo muy temprano, porque madrugué a las 6 de la mañana. Pero no fuiste a esa hora. No, estaba cerrado. Esperando, y tampoco quería ir muy temprano porque viste que por ahí te enganchan. Hizo precalentamiento. Que abrió la escuela. Viste que por ahí cae el presidente, como pasó en un lado, que cae borracho la señora. Sí. Está mal eso. Eso no se hace. Un problemón. No se hace. Bueno, están apareciendo los primeros datos, ¿los tenés ahí? Cintia, yo tengo acá los de Capital. En diputados, el señor Rabino Berman con un 27%, Cabandier 19.6%, Carrió con 17%, y para senadores Michetti con 30.7% y Filmus con 20.4%. 74% del padrón asistió a votar. El ministro Randazzo dijo que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fueron un éxito. Hay una ventaja de masa en la provincia de Buenos Aires, pero recién están escrutados el 3,16% de las mesas y se cree que los resultados finales van a estar dentro de un rato largo. O sea, falta mucho. Falta mucho escrutinio oficial. Hoy durante un rato largo, respecto de esto de cuánta gente fue a votar, parecía que era un fracaso, que había ido apenas el 60%, que no había ido nadie, bueno, entre otras cosas que se han escuchado. ¿Qué escucharon hoy? Raro. Sí, igual la comparación con las anteriores del 2011, que fue cerca del 80% que fue a votar a las PASO del Claro. 2011, en cualquier caso siempre la comparación de una legislativa con la presidencial, en la presidencial siempre hay más asistencia, más polarización, y con lo cual más entusiasmo, un índice de si efectivamente termina siendo esto, del 6% respecto de las del 2011, la verdad que sigue siendo como un número alto de participación. En lo que hubo prácticamente unanimidad en todo el país es que fue una jornada excelente. Realmente hace No hubo problema. muchos años que estamos teniendo elecciones que no hay problemas. Y Pese a que los preanuncian, no los hay. sí, no los hay de ningún tipo. En cualquier lugar, digamos, uno ve elecciones en otros lugares y siempre alguna cosa pasa, por ahí no grave, pero acá no pasan ni siquiera cosas no graves. O sea, no hay ni siquiera una agarrada a piñas, digamos, que son cuestiones que pasan. Bueno, no pasan desde hace un montonazo de años. Ahora, Moca, tenemos más que nada cómo viene la definición en Capital, que es como hay mucho voto para Hay que ver UNEN. un poco el desagregado del voto del UNEN, porque ahí está un poco la clave de lo que... Digo, la clave va a estar en octubre cuando se vote definitivamente, pero como ensayo general, los datos que hacen falta son... en este caso aparece Cabandier segundo, pero bueno, Carrió no tiene la suma de los votos de UNEN, sino que tiene sus votos. Claro. Hay que ver también si todas las fuerzas que formaron parte de UNEN llegaron al piso para entrar, para formar parte de las listas de diputados y para completar la lista. Es decir, en senadores no es así, en senadores es directamente el que gana. La dupla. Pero todo eso, son muy pocos los datos. Por lo que aparece, en Capital aparece bastante cerca de lo previsto, con un porcentaje de diferencia a favor del PRO que en mi opinión es restringido. Tiene más que ver con el mínimo que le daban las encuestas que con las encuestas que eran más optimistas para el partido de gobierno de la ciudad. Festejaron mucho igual en el PRO. Bailaron. Sí. Es que Michetti hizo una muy buena elección, ¿no? ¿Cómo? Es que Gabriela Michetti hizo una muy buena elección, que seguirá siendo un misterio para muchos de nosotros, ¿no? Cómo hace tan buenas elecciones Bueno, una candidata así, pero bueno. Uno no entiende muchas si cosas, no pero festejan, somos nosotros. Si no festejan en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde van a festejar? Claro. Es el único lugar del país donde puede festejar el PRO. Claro. Le está yendo bien a Del Cel, parece. Le está Mucho yendo mejor bien, de pero lo que bueno, se pero pensaba. también casi Wiener está sacando muchos puntos de diferencia con el segundo y el tercero. Igualmente está haciendo aparentemente una buena elección del CEL, ahí muy cerca de Obey en el segundo lugar
Para misterios. O para sumar misterios a nuestras presunciones, digamos. Pero bueno, son los datos de la realidad. Eso es irrefutable. Es así, es lo que elige la gente, Yo ¿no? quería hacer una mención, ¿sabes a qué? A la cuestión de los medios. La tapa de ayer de Clarín, el gran titular, por temor al fraude, hay un récord de fiscales voluntarios. Y esto, bueno, fue como la finalización de toda una campaña que vino de largo, la nota de la nata del sábado pasado. Todos los años tenemos la campañita nuestra de cada elección, del fraude que se viene y demás. Me parece que ahí es la mejor situación donde uno ve ese país contado y el que pasa después. Se va, se vota, no hay fraude, nada, gane quien gane. O sea, me parece que ahí es donde los medios quedan haciendo un papelón. Cuando van con esa campaña, supuestamente de información, y que es una campaña política, y después cuando uno ve lo que pasa, que eso no ocurre. Y digo, ya cortémosla, porque es la tercera o cuarta vez que vienen con esta campaña. Sobre todo es hora después de terminarla. Lo que le pasó a Kirchner cuando pierde, o sea, el partido del poder perdió por un punto, no sé por cuánto, dijo perdí, a los 5 minutos dijo perdí. Pero bueno, aparecieron muchos fiscales, parece que aparecieron muchos fiscales así voluntarios. Sí. Pero está bien. Está bien, está muy bien, bárbaro. por Si supuesto. están completamente gente seguros de que hay juego limpio, claro. Y ahí estamos todos. No, fue muy criticado en las redes sociales el baile del PRO. Tienen derecho a festejar y está bárbaro que festejen. ¿Cómo pero bailaron? Al ritmo de Gilda. Pero decían, esto parece un basta de fiesta de casamiento. Había que podrían haber evitado el baile de la fiesta de casamiento. Eso por un lado. Y otra cosa que me parece interesante destacar de estas elecciones es, bueno, lo que ya se dijo durante toda la jornada, que es el voto joven. Y otra cosa es la comunidad trans, que por la ley de identidad de género, más de 3.000 trans fueron con su nueva identidad a votar. Y eso está bueno, es muy lindo. Aparece mucho, y va a aparecer ni hablar en estos días, el juicio de la campaña electoral pensado en términos de los grandes distritos y particularmente lo de Capital y Provincia de Buenos Aires. A mí me parece que es interesante poner en discusión ese modo de medir la campaña, porque yo creo que hay 2 o 3 cuestiones que son básicas. Primero, ¿cuál va a terminar siendo la primera fuerza política nacional? Ahí hay que sumar, distrito por distrito, hacer la rayita y sumar. Sí. Ese es el primer dato. Alguien ganó la elección nacional y alguien salió segundo, tercero y así de seguido. El otro tema, no hay que olvidarse que estas son elecciones legislativas, es decir, que el saldo de esta elección, no esta, sino la de octubre, porque siempre estamos hablando de esta como si fuera la definitiva. La elección de octubre lo que va a hacer es renovar los diputados, el 100% de los diputados que agotan su mandato iniciado en el 2009 y senadores en 8 o 9 provincias. Esa conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es el verdadero resultado político, porque eso va a dar la idea de con qué relación de fuerza va a asumir Cristina lo que queda del mandato, los 2 años que quedan de mandato. Por supuesto que esto no está dicho para ignorar que las elecciones en la provincia, en particular en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad y en Santa Fe, Córdoba, son distritos tradicionalmente influyentes, pero la verdad es que la idea de absolutizar resultados que a la vez en las apariencias que dan los sondeos benefician a fuerzas distintas. Es un conglomerado, es decir, uno no se suman porotos con mandarinas, porque Wiener gana, Cobos gana y gana Macri y presuntamente tiene una luz Massa sobre Insaurralde. Ninguno de esos, bueno, radicales y socialistas tienden a converger, el resto no converge, o por lo menos hasta ahora no ha convergido. Es decir, la política todavía, estas elecciones arrojan, por supuesto, cuando tengamos los números definitivos, arrojarán conclusiones, pero no se puede cerrar un balance solamente mirando el resultado en 3 o 4 distritos, porque bueno, después la fiesta, cuando uno gana una elección distrital, hacer una fiesta, bailar, cumbia, eso me parece que es todo legítimo. Sí, el tema es después sentarse a hacer los balances reales. Ese análisis político, que me parece que iba a decir sensato, pero es demasiado modesto, es decir, que tiene una lógica política, es bueno expresarlo acá en este programa, porque nosotros vamos a ver mañana las distintas lecturas, las micro y las macro lecturas que van a hacer todos los charlatanes entre los que nos contamos, que andamos por ahí. Por lo cual, cada uno va a hacer una interpretación, y me recuerda esto cuando se quejaban en la antigua Edad Media y anteriormente también de los copistas y de los amanuenses, que eran los que leían las cartas astrales de los Césares y los reyes, y el tipo tenía la virtud de leer una carta astral de distinta manera que el que estaba al lado. La carta astral era la misma,
pero la lectura que hacía era otra. Entonces, lo que acaba de decir Moca, que tiene relación con lo que pensamos en general acá, mañana lo vamos a ver tergiversado en los medios y la lectura va a ser otra. El ciudadano, ¿cómo hace para entender la lógica frente a los amanuenses y los copistas que van a leer una carta astral cada uno a su manera y con interesada intención, valga la redundancia? Igual yo agregaría una cosa. Me parece que la puesta en objeto real y material de estas lecturas que efectivamente se van a hacer obviamente mañana, se van a ver, en primer lugar, si este resultado se repite en octubre, y efectivamente es este resultado que tenemos hasta ahora es el que queda. A partir de diciembre es la cuestión, cuando asumen todos los nuevos diputados. Porque el primer dato va a estar ahí. Si todas esas fuerzas distintas que ganaron en sus distritos efectivamente se reúnen y hacen una política y la llevan adelante, o sea, el grupo A finalmente es el grupo A bis, pero lleva adelante alguna política, o si van a terminar siendo diputados que ganaron en sus distritos con un partido de oposición al gobierno, pero no llevan adelante una política común. Y sí, el otro dato a tener en cuenta es la cantidad de bancas que renueva el oficialismo de la elección del 2009 a esta, que no es un dato políticamente menor, porque en el 2009 fue una elección que le fue mal. ¿Y qué hace con esos diputados que renueva? ¿Y a dónde va? Y lo que yo agregaría acá es algo que a mí me preocupó un poquitito. El otro día, después de las cosas que dijo Stolbizer en la nota que le dio a Caballero, que escuchamos acá y que escuchamos por Radio Nacional, donde él marcaba cómo algunos medios, ella marcaba cómo algunos medios habían jugado a favor de algunos candidatos, sí, aparece una nota en las páginas de opinión de Clarín, donde ella dice que la ley de medios sería cambiada, derogada y demás. Entonces yo ahí digo, si eso efectivamente es la política que este grupo va a llevar adelante, ahí entonces uno ve un resultado. Pero eso lo vamos a ver recién, en todo caso, a partir del año que viene, con lo cual la lectura habría que llegar a diciembre de este año con la etapa de mañana, a ver qué pasa con eso políticamente, ¿no? Ahora, lo que les quiero preguntar a ustedes, que saben más de política que yo, y yo sé apenas preguntar un poquito. En general, los periodistas, la mayoría, los analistas, tendemos a hacer comparaciones de presidentes, de tendencias políticas, comparamos la crisis de España con la Argentina, la de Grecia, la de Islandia, y no tienen nada que ver. Los efectos son otros, las consecuencias son otras, todas derivan del capitalismo y de la ruptura y del colapso, pero no es lo mismo. Entonces hablemos, y respecto de esta situación de los votos, también esta idea caprilista que cundió como si fuera una moda después de la elección en Venezuela, no es fácil trasladar la sociedad venezolana con lo que tiene como sociedad, con lo que tiene con sus núcleos, con sus sectores sociales, con la sociedad argentina. No es tan fácil construir, como no es tan fácil. Bachelet es de Chile, no es que podés trasladarlo. Estos traslados sirven para conversar, pero no tienen la lógica de la política. Entonces creo que esta idea de que va a venir un Capriles, alguna vez pasado en lo que hacías el comentario de que por ahí se unen, hay que pensar en la sociedad argentina, la diversidad, las tensiones que tiene y que se vio hoy en estas legislativas. Bueno, de todas ¿no? maneras Capriles perdió, o sea que cuesta llegar a Capriles, pero hay que tener presente también que Capriles perdió. Yo lo que tengo la sensación es que, por lo menos en esta elección, con una campaña de 40 días, me parece que en los resultados de hoy, que además me parece que muchos de ellos son absolutamente reversibles hacia octubre. Hay que ver las alianzas. Reversibles. Por supuesto. Modificables. Sí, por supuesto. Ahí se van a recolocar algunas candidaturas, hay que ver qué pasa con las listas de UNEN. Pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, a pesar de que tienen una comunicación muy parecida, el PRO y el Frente Renovador, a pesar de que han hecho un acuerdo, ahora tendremos que ver en estos meses que vienen qué tipo de acuerdo.
hasta qué punto es vergonzante y hasta qué punto es algo programático que pueden blanquear ante la sociedad. Me parece que esta elección está basada más que nada en imágenes, más que en propuestas, en lo que tiene que ver, al menos en Provincia de Buenos Aires. Sí, claro. ¿Qué haría Massa en el poder? Creo que la gente no tiene la menor idea y él tampoco. No, tampoco lo quiere decir. A ver. Yo creo que la referencia a Capriles es interesante por contraste, porque las cosas sí se pueden comparar cuando son distintas, justamente se comparan porque son distintas. Tienen que tener alguna base común para después establecer las diferencias. A mí me parece que lo distinto entre la Argentina y Venezuela es la permanencia en la Argentina de un conjunto de estructuras, de culturas y de organizaciones que vienen de lo profundo de la memoria, digamos así, del siglo XX. En Venezuela la crisis se devoró a los partidos políticos. Los partidos políticos quedaron, el Partido Socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, que supo ganar elecciones, quedó a un costado de la historia en Venezuela, quedó barrido el sistema político. Acá, uno dice, desde el 2003 hasta acá pasó de todo, desde el 2001 hasta acá pasó de todo. Y sin embargo uno mira la tabla de posiciones que va a salir esta noche y va a tener una fuerza que, con muchos matices, con colores diferentes, es el peronismo, que va a ser, el peronismo kirchnerista va a ser seguramente la primera fuerza política. Y si uno dice, ¿cuál es la segunda fuerza política? Es todo el sistema solar que gira alrededor del radicalismo. No gira alrededor del radicalismo porque en muchos casos el radicalismo se puso a girar alrededor de Carrió, alrededor de Stolbizer, pero digamos, la masa de votantes de Frente Progresista Social Progresista, el UNEN y todas esas historias, el corazón cultural es el radicalismo. Entonces, a mí me parece que para pensar el futuro político de la Argentina no se puede pensar en platos voladores que desembarquen y de golpe unan a todo un complejo de fuerzas, sino que principalmente hay que ver qué pasa con el radicalismo, que todo indica va a seguir siendo una segunda fuerza importante, y cómo influyen sino las elecciones de octubre en el futuro del peronismo, hasta qué punto la Presidenta va a poder conducir un proceso de agrupamiento peronista alrededor de su figura central y de la sucesión que ella intentará tener. ¿Va a pesar tan decisivamente el resultado en la provincia de Buenos Aires en ese tablero? ¿Va a pesar menos? No, nadie puede hacer un cálculo matemático sobre eso. Eso va a ser la política. Hay que ver a los actores, verlos moverse. A mí me parece que es muy interesante la política que queda, el panorama político que queda de esta elección, porque es muy difícil para todos. Para el oficialismo generar condiciones para un sucesor que pueda ganar, que pueda hegemonizar un nuevo proceso electoral, la verdad que es muy complejo. Tiene muchas herramientas, tiene mucho territorio, tiene muchos gobernadores, tiene mucha fuerza, pero es complejo. Ahora, para la oposición, lograr que la fuerza que vota al PRO con la ilusión y la cultura antiperonista termine votando a un peronista para candidato a presidente, nadie puede decir que no lo sea, la política lo dirá, pero tampoco se lo puede dar por hecho. La idea de que nació un candidato presidencial que van a ir Wiener, Ricardo Alfonsín y De la Sota, eso en todo caso puede ser un gran objetivo y seguramente van a trabajar mucho, no solo los actores directos, sino que algunos medios, algunos sectores empresarios y algunos medios van a jugar muy fuerte como vienen jugando. ¿Te parece? Ahora, jugar muy fuerte no quiere decir ganar, porque siempre en política, como en cualquier orden, hay más de un actor que quiere disputar. En este momento me convierto en un espectador de televisión y necesito saber cifras. ¿Cifras? Están ahí. ¿Alguien la tiene con la tablet? A ver, ahí tiene... Cintia, ¿tenés? Bueno, no, ahora esperen que las busquen. No, estaban apareciendo, estaban apareciendo ahí. Uribarri va ganando por 20 puntos. Yo quiero saber, La Matanza. No, todavía no están. Están los generales. 5% de mesas. Tomate un té de tilo. Tranquilizar. Nos vamos a Glorias Argentina a comer ¿Cómo un me guiso. conocés? Tranquilizar un poco. Los números que hay son que los ponían recién en la pantalla: Sergio Massa 31.97, Martín Insaurralde 27.43, Margarita Stolbizer 16.18 y Francisco de Narváez 11.27%. Sí, a mí me parece que el dato clave, creo, es ver realmente
qué porcentajes de votos logra el Frente para la Victoria a nivel nacional y finalmente en la provincia de Buenos Aires, y a partir de eso ver, bueno, es la fuerza política estructurada que evidentemente tiene mayor fuerza a nivel nacional y que es una fuerza política. Después lo que vemos en el análisis que hacía Edgardo de las chicas, me parece que es que hay unas oposiciones políticas en la Argentina, no hay una oposición política, y a partir de ahí, cómo poder sintetizar un candidato, creo que falta mucho, falta llegar a octubre, falta ver realmente y qué pasa en la provincia de Buenos Aires con los votos de Francisco de Narváez. Me parece que eso también es un dato, que actualmente, bueno, en las encuestas nadie le daba el porcentaje de votos que hasta ahora por lo menos están apareciendo en los cómputos a la alianza esta entre Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, que tiene 16. Que no se la dan nunca. Nunca se la dan, que eso siempre dice Stolbizer y tiene razón, nunca lo ponen, nunca en las encuestas lo ponen, y de Narváez aparece con un 10% de los votos. Hasta ahora no apareció de Narváez, vieron que están todos los búnkeres y no aparece. Porque no vi. De Narváez no aparece. Hay un problema en las encuestas, discúlpame, que hay un... Y es que, como pasa con las mediciones del rating, obviamente que en términos de cantidad de personas que viven, la capital federal y el conurbano tiene un peso tremendo. Ahora, si solamente se mira ahí, nunca te va a aparecer Margarita Stolbizer, porque la cantidad de intendencias radicales que hay en el interior de la provincia es fenomenal. Y ahí vive también mucha gente que masivamente vota. Bueno, pero es como ahí. el rating. Claro, por eso decía, no es Claro, que no lo miden parece. mal, ni lo cuentan. No, Entonces después te sí. parece como una sorpresa. Pero Ahora, bueno, ahí hay gente que vota también. Y vota, bueno, en ese caso un voto como radical más tradicional. Y Claro. Margarita está tomando perdón, las todo Se eso. capitalizan. Las técnicas de medición, de cálculo de la votación previa, las encuestas, en realidad hoy hay una tecnología sociológica tienen. muy fuerte, por lo cual el lugar del error es mínimo. A veces se da un disparador extraordinario, una sorpresa en una determinada elección, pero nosotros estábamos todos, los ciudadanos también, informados de cómo venía la elección. Y en realidad las proyecciones daban más o menos los resultados estos. Sí. No es que haya una sorpresa colosal. No sé en las provincias, hablo de Buenos Aires o hablo de la capital. Nadie dudaba que el macrismo iba a ganar la elección. Nadie dudaba eso. A lo sumo queríamos saber cómo podía estar Pino Solanas o cómo... Y lo mismo pasaba en la provincia de Buenos Aires. Pensábamos, Barragán, que Massa había crecido al principio, que después Insaurralde se había descontado, y había una tendencia al empate técnico. ¿Cuál es la deducción que hacen los periodistas de este panel y los demás allá también? La deducción es que según quien hablara de esa tendencia, notabas un interés. ¿El empate era más para acá o más para allá? Los empates nunca son iguales. Exactamente, esa es la verdad. A ver, Moyano me estaba haciendo caras. No, que me llamó la atención en la primera, yo no me equivoco, es toda la zona norte, ¿no? Sí. La Sí. primera. No, que le lleva más a Gana, por supuesto, pero menos de 20 puntos y 42%, y él venía de una elección, nada, un número que me llamó la atención, No se entendió. que Massa está sacando 42% del 8,45% de mesas escrutadas en la sección primera. Y la verdad, por ahí yo me había equivocado en mi imaginación, pero yo imaginaba que le iba a sacar Más. muchísimo más. Sí. Pero es No muy cuenta grande, la última las elección. secciones son muy grandes, Sí. no son Claro. solamente el conglomerado de intendencias que él conduce. Pero se es supone grande. que Yo no tiene- la conozco la composición, pero es muy grande. Sí, abarca que mucho. Otro dato que sigue impresionando, me parece, en la provincia de Buenos Aires es que si uno suma, por más que son absolutamente distintos, pero suma, el voto peronista en la provincia de Buenos Aires es casi el 70% del voto de los electores. ¿Entendés? Claro. Entonces tenés realmente una fuerza política que ejerce el oficialismo, ejerce la oposición y que representa a tanta cantidad de gente. Pero lo también cual, representa los dos modelos de país que están en pugna. por eso, Claro. eso es la Claro, complejidad del fenómeno del peronismo Claro. en la Argentina. pregunta Me parece que... Claro, lo que dice Nora, que es así, eso pasaba también en la época de Menem y Duhalde.
cuando Duhalde se oponía a Menem. Los dos peronismos eran los que ocupaban en general toda pero la... ahí eran cuestiones, pero pero en ese momento eran cuestiones de estilo, no cuestiones de proyecto. El proyecto de Duhalde nunca fue diferente al proyecto de Menem, era una cuestión del libertino con el conservador. Claro, pero digamos que Claro, el mapa... los matices eran eso. Claro, pero el mapa político estaba ocupado. La pregunta es si uno puede, puede decir que es peronismo el masismo. Uno puede decir que es peronismo el kirchnerismo, y ahí no caben dudas. Hay muchos elementos que no vamos a repetir y todos lo sabemos. Y lo que pasa que ahí ¿Pero por qué creemos que el masismo es peronismo? Y bueno, no, el menemismo es complejo, fue peronismo. Sí, también es complejo. Es un territorio en disputa. Es un territorio... Es un territorio en disputa. Hay un peronismo, digamos, hay personas que razonablemente creen que el peronismo es, como decía Eva Perón, revolucionario o no es. Digamos, el peronismo en su etapa inaugural fue un proceso, un movimiento transformador. Ahora, después el peronismo pasó por muchas etapas de acomodamiento, regímenes autoritarios, proscriptivos, de negociación. Toda la estructura sindical se acostumbró a hacer grandes conflictos y grandes huelgas y también a negociar conquistas y no solo conquistas, sino en algunos casos prebenda. Todo eso se constituyó en una especie de ala burocrática que está muy, muy trabajada. Cuando Perón estaba afuera, la pelea era entre la resistencia peronista, el ala más radicalizada con John William Cook y las burocracias que tendían más bien a negociar cosas con los gobiernos militares o con los gobiernos minoritarios surgidos de la proscripción. Esas dos almas siempre estuvieron en el peronismo y lo que ha ocurrido, me parece a mí, es que el kirchnerismo ha reconstituido la historia del peronismo, ha vuelto a traer al primer plano la historia más épica del peronismo, la historia más combativa del peronismo, y ha convencido de esa herencia a la mayoría de la población, y eso es lo que está en disputa. Yo la verdad es que creo que en ese conflicto, entre esas dos almas está el futuro del país. Yo no me imagino un país gobernado, lo digo así, sinceramente, y a riesgo de que me graben y después me pasen en otro programa, que seguramente no será este. No me lo imagino, a Macri, a los globos amarillos gobernando el país me cuesta, salvo por el hecho de que tienen algunos personajes de ellos mismos, tienen personajes del peronismo que le garantizan presencia territorial y demás, pero simbólicamente me parece que si la fuerza política que desafía a Cristina y a su intento de sucesión no ancla en el territorio peronista, no tiene chance, esa es mi opinión. Claro, pero tienen que disfrazarse. No es disfrazarse, porque vos sos... Juanjo Álvarez es peronista. Bueno, de Narváez, Eduardo Amadeo es peronista. Tiene una corriente de Narváez es otra cosa, cierto. Pero igual seguimos hablando oportunista. Oportunista. Sí, el partido oportunista. Pero ahí me parece que... Oportunista. A mí lo que me parece ahí que, digamos, hay muchas cosas, hay que ver los números, ¿no? Finalmente, pero creo que si uno mira cómo le ha ido a De Narváez, yo en este momento pensando, digo, bueno, ¿cómo le fue a Moyano en esto? Y a Plaini. A Plaini. Claro. Esa opción de ese peronismo, ¿dónde quedó? Y ni qué hablar de Momo Venegas. Los números de Julio Bárbaro serían. Claro, eso, Julio Bárbaro con Piumato, ¿no? ¿Qué sacaron? Llegaron, yo no sé si llegaron al 1,5% para poder... Sí, no lo 1,5. sé. Bueno, para poder participar en octubre. Voy a sembrar un poco el disparador para discutir un rato y divertirnos un poco seriamente. Para mí la revelación, a pesar de que venía anunciada como la crónica de García Márquez, es lo de Carrió. Que nosotros acá, voy a hablar por mí, así no los complico a nadie. Cada vez que pasaba un informe de Carrió, yo sentía que era abrumador, primero el grotesco que ella representaba en esos informes, estoy hablando de meses atrás, de años atrás, y de pronto, como si hubiera sido el ocaso, el desvanecerse de una ex líder, y de pronto viene a ocupar este escenario en la porteñidad. Un escenario ascendente en muy pocos meses. Los argumentos los deben tener ustedes, por qué ascendió.
pero estoy diciendo algo que no debo, no. Es eso. No. Sí, yo creo que a mí me hace acordar el triunfo de Carrió al de Narváez con Tinelli. Me parece que hay una relación entre el programa de Jorge Lanata y el ascenso político de Carrió. Digamos, ella se siente el factotum de las denuncias de corrupción de Lanata. Me parece que esa es una de las explicaciones del triunfo de Carrió. Y yo creo que a pesar de que estamos en una instancia abismalmente diferente a la de 2009, no dejo de pensar en Néstor Kirchner yendo a hablar con el grupo de Carta Abierta, ¿no? Y a decir, bueno, este es el panorama, nos pasa esto, en esta situación estamos y hay que afrontar lo que se viene con la entereza de lo que el kirchnerismo representa. Entonces me parece que tampoco hay que ponerse a discutir estas elecciones como si fueran las elecciones presidenciales y tampoco negar que sí fueron elecciones donde se decía sí o no a un proyecto político. Me parece que estamos en las instancias previas a las legislativas de octubre con el apoyo o el no apoyo al kirchnerismo, y también el kirchnerismo deberá replantearse como en esa imagen tan convocante de Carta Abierta del grupo político. Dice, bueno, se perdió la provincia de Buenos Aires, tenemos una desventaja, ¿qué hacer al respecto y cómo seducir a ese electorado para que siga apoyando este proyecto político? Sí, y hay un par de datos que, primero yo creo que la otra cuestión que se va a discutir es cuál es el punto de referencia, si es el 2009 o el 2011, ¿no? La prensa dominante va a comparar 2011. Los números del 2011 con los del 2013. Pero resulta que en ese punto tienen un problema, que es que lo que se está renovando es lo que asumió en el 2009. Es decir, la comparación real, sí, claro, cuánto gana cada uno y cuánto pierde, se hace comparando con el 2009. Y yo quiero decir que en la Ciudad de Buenos Aires en el 2009 se sacó el 11%, y en Córdoba ni hubo kirchnerismo, y en Santa Fe se sacó el 10% o el 11%. Y hoy los guarismos son aproximadamente el doble. Es decir, es una elección para mirarla con mucha... evitando dos cosas, ¿no? Evitando disfrazar la realidad, que siempre es un problema porque uno termina creyendo que está engañando al otro y se termina engañando uno mismo. Y la otra cosa son esos saltos de creer que todo es sencillo, todo es fácil y todo es favorable, a pasar a la depresión de la ciudadanía no sabe votar, la gente se confunde. Yo creo que siempre hay un humor político que pesa en cada elección. Como se decía acá, hay que saber palparlo, ser sensible a esos humores, recomponer las cosas que se puedan recomponer, y yo creo que la batalla sigue siendo por el rumbo, no es un problema de fachadas, de candidatos o de armado de lista. El gran problema político argentino es la continuidad o no de un proyecto de transformación. Eso no hay que perderlo de vista, porque si no uno se enreda. Creo que no hay que perder eso de vista, y tampoco hay que perder de vista de que estas elecciones se están llevando a cabo en un momento bisagra en relación con la ley de medios. Y que obviamente la información con la que cuenta la ciudadanía acerca de los candidatos en gran parte y en muchos lugares del país tiene que ver con lo que se les antoja a los medios, y entre muchos de los candidatos que compitieron hoy hay muchos eunucos de los medios, y eso lo sabemos. Pero entonces, ¿la batalla es política o es cultural? Porque, digamos, cuando uno ve un 17% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires votando a Lisa Carrió, dice, bueno, acá hay algo que no está entendiendo. ¿Quién? El ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un sector de la ciudadanía que existe y va a seguir existiendo. Pero votalo a Macri. Bueno, pero también lo conocen a Macri. La verdad que no sé qué esperar. Es distinto. Carrió expresa otra cosa. Carrió expresa a una clase media con más... No es el globito. Voy a decir algo por ahí que suena desagradable, pero Carrió tiene un público que contactó con ella desde su época de progresista y de centro izquierda. Y Lanata también, alguien habló de Cintia decía recién, la relación Lanata-Carrió. Es una relación muy simbiótica y funcional desde el punto de vista político, porque los dos le hablan al mismo sector de la sociedad. Un lector de la sociedad que por lo menos hasta hace un tiempo leía Página 12, gusta ciertos procesos culturales, participa en determinados eventos culturales, se siente diferente, siente una especie de elitismo progresista, y entonces considera que en ese sector está radicada la idea de que el peronismo es siempre igual a sí mismo. Hoy se disfraza de neoliberal, mañana se disfraza de popular, pero siempre el peronismo es el otro que compromete nuestra identidad, es el que quiere afectarnos en nuestro ser. Toda la parafernalia que hablaban la otra vez con vos
Dolina y Santoro, todo el asunto del parqué con el que se hace asado, de la falta de cultura y la falta de conocimientos que hace que la gente vote de modo clientelista, todo eso está metido en la cultura progre de las grandes ciudades y Carrió le sabe hablar muy bien a eso, combina el espectáculo denuncista con ciertos gestos y ciertos guiños que gustan a ese sector, que también tiene que ver con el radicalismo, ¿no? Para ese sector, bueno, estamos haciendo sociología en Borrador, pero ese sector no considera que un pobre puede ser progresista. Lo simplifico. Hay una idea elitista en ese campo o campus que vos estás demarcando y que todos lo conocemos porque vivimos acá y trabajamos en medios que también tienen periodistas que tienen esa mirada elitista del progresismo, a pesar de ellos. Y esto es lo que pasa en las notas que uno va leyendo. Hoy leí una que no la voy a mencionar porque si no, pero es tremenda. Dale, Fernández Díaz. En el diario de la Nación. Fernández Díaz, voto yo. Yo leí a Fernández Díaz. ¿No lo leíste? Sí. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Fernández Díaz habla de eso, exactamente, por civilización y barbarie. Es una nota alucinante. Parece que o sea que yo me dirigía a Fernández Díaz sin saberlo. Sin saberlo. Él está claro, mañana vamos a tener, mañana y pasado, vamos a tener, me parece, todos, y creo que la inteligencia va a depender de mañana y pasado, Isabel. Claro, que no arriesguemos. Claro, lo importante es no arriesgar. 4 veces. No arriesgar cosas que no corresponden cuando tenemos un borrador todavía y la carta astral todavía no ha sido diseñada por el copista. Entonces, esperemos, porque mañana todas las especulaciones o las lecturas van a estar a la orden del día. A esta hora, a veces la especulación tiene que ver con una expresión de deseos del que le emite, que es inevitable, con una expresión de rechazo, que también es inevitable, y entonces es preferible, esta conversación, creo que es una conversación que estamos tratando de tener, nunca hablamos tanto, por otro lado. Es verdad. Somos raros. Es ella misma, un informe ya. Somos raros. Que estamos en 4 años, nunca hablamos. ¿Puedo tomar una cosa? Agarra, vos dijiste el tema de que no entiende, porque vos te ¿Alguien como que leyó la nota de Fernández Díaz? Sí, ahora vamos. Prometo que la voy a leer. Una cosita. Ya, ahora te traigo. Cuando vos dijiste, pero no entiende, no sé qué. Una cosa que yo recuerdo mucho fue cuando el kirchnerismo obtuvo en la elección del 2011 54 y pico, que muchos dijeron, bueno, ¿y ahora qué van a decir en 678? Todos esos que dicen que los medios le lavan la cabeza a los ciudadanos y que, bueno. Claro. Y a mí una cosa que me pareció interesante, yo no estaba todavía acá, estaba solamente en el noticiero, pero incluso en ese momento, con el 54%, igual nadie de los que estamos acá dijimos, claro, ahora todo ha cambiado, entendieron, y luego nos mantuvimos, me parece, en esa postura de decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué? Incluso ese voto que yo por lo menos sigo sin entender de votar a Macri para la ciudad y a Cristina Fernández en la presidencia de la Nación, que hubo, ese voto existió, claro. Poquito, menos de lo que, después viendo los números, lo que existió. Entonces, me parece que lo que creo que está bueno es que no es que mañana, hoy decimos, no entendieron y aquel entendieron. Creo que es como otra complejidad. Y yo, una cosa en la que quería quedarme justamente por esto, es que sí, cuando uno mira en esta página que están los resultados, cuando uno ve resultados nacionales, vuelve a aparecer esta figura, 24 y pico % el Frente para la Victoria, 9,28% la Unión Cívica Radical, y después siguen 7, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, vos decís, más allá de la lectura de quién quedó primero, la primera fuerza, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que no hay una Argentina tan polarizada, no hay una Argen y otra Tantin, hay una primera minoría importante y una cantidad de opciones enorme. Entonces, digo, también, por eso, también está bueno ver eso, porque no es, viste, Venezuela con lo que ocurre es que lo que vos decís tenés razón, y es así, pero lo que hace la polarización son lo que estuvimos hablando, son los medios dominantes. Por eso me parece que este cuadro te da cuenta de que eso no es así. Claro, la polarización uno la ve en la tele. Después denuncian la grieta, claro. Exactamente. No, pero la elección legislativa es una elección despolarizada por definición, porque ahí no se está votando un cargo central que organiza toda la competencia. No, yo creo que hay un país fuertemente, no polarizado, pero un país que está de alguna manera
cortado por el proceso kirchnerista. Y lo que ocurre es que del hemisferio que está en contra del proceso kirchnerista hay una enorme dispersión que tiene que ver con las subculturas, porque, insisto con eso, no es fácil decir, con tal de ganar el kirchnerismo, juntémonos todos, por razones de identidad política y cultura, y también por razones de empresa política, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a ir detrás de este si yo no soy menos que este? Eso también a la hora de tomar decisiones de alianzas y demás pesa muchísimo en la política. Entonces, de todas maneras, yo creo que no. Yo creo que una elección legislativa, esto es una elección legislativa, y la dispersión distrital, regional, de espacios políticos, es propia de una elección legislativa. Se está eligiendo... Me parece que también, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, si uno hace una evolución histórica de lo que ha sido desde el retorno a la democracia, nunca fue una ciudad que votara al peronismo. Excepto aquella elección de Herman González, que era demócrata cristiano. Pero con 30 y pico por ciento. Claro, pero por eso, acá ganó de la Rúa. El fenómeno extraño es la desaparición del radicalismo como opción. Claro. Y Carrió en realidad representa ese voto. Está resurgiendo ese voto. Lo llamativo realmente del resurgimiento de Carrió es que de un 1, y pico, no sé, 2% que sacó para presidenta, ahora logre este porcentaje de voto, que es tercera como candidata a diputadas en las 3 fuerzas políticas más importantes, pero primera dentro de del Frente de UNEN, digamos. Esto es llamativo. Pero ahí coincido con el análisis que hacía Cintia. A mí me parece que ahí hay una confluencia y ahí sí juega claramente el poder de un medio y de un programa en particular en posicionar ese discurso, la denuncia como alternativa a la propuesta. Digamos. Claro. Cuando no hay propuesta hay denuncia. Y la gente que no apoya determinadas líneas del proyecto kirchnerista, opta por eso. Ante la falta de alternativa, opta por la denuncia, para, digamos, corroer a ese proyecto que no sabe cómo alternativizar, ¿no? ¿Cintia? Y como decía Orlando, seguramente se vendrán los análisis políticos del hecho político de las elecciones. Ahora, uno puede anticipar el análisis mediático. Hoy la etapa de Clarín, ya lo decía, era el fin del ciclo, ¿no? El fin del ciclo kirchnerista. Esa les gusta. Es el eje, ¿no? Perdón, te agrego a vos... porque seguro lo saben todos, la tapa de noticias, que la presidenta tiene el peor desafío y el título es Ser pasado. Claro, entonces se viene esa imagen. Yo hablo a la mañana, no a la tarde con Margarita Stolbizer y tal vez por una cuestión de casualidad o porque también hay digamos una confluencia entre el discurso opositor y el discurso mediático opositor, dice lo mismo, habla, bueno, porque esto tiene que ver con el fin del ciclo, el fin del kirchnerismo, eso es lo que se viene, ¿no? Entonces me parece que cuando todavía quedan 2 años de gestión presidencial, por ejemplo, o cuando estas son instancias, como estamos hablando, legislativas, uno puede prever que el discurso se va a endurecer por ese lugar, ¿no? Por anunciar, como pasó en 2009, exactamente, que se termine el kirchnerismo. Uno pues ese análisis ya lo podemos anticipar, podemos empezar a buscar argumentos, a prepararnos para rebatirlos, etcétera. Ahora, ese análisis, el del fin de ciclo que viene desde hace ya unos meses, y que confirmamos acá con muchos informes, digamos, da la impresión de, o analiza la política como si el kirchnerismo fuera una fuerza inmóvil, que le decretan el fin de ciclo y el kirchnerismo no va a hacer nada para que no sea el fin de ciclo. ¿Está claro? Clarísimo. Piensen en la reacción que va a tener el kirchnerismo, para que no sea fin de ciclo. Hablan como si fuera un grupo amorfo que va a ser arrastrado por las fuerzas del bien, ¿no? Y la reacción del kirchnerismo se va a ver desde mañana. Pero además yo le agregaría como una característica del kirchnerismo, me parece, que tiene que ver con un rumbo absolutamente nítido ya a esta altura para los argentinos, para los que adherimos a ese rumbo y para los que no adhieren también, es claro. A mí me da la sensación de que cada vez estamos más ante dos alternativas que tienen que ver con esos 2 modelos en pugna, ¿no? Uno que es más bien, se podría caracterizar como de centro-izquierda, porque no propone tomar el Moncada y llenar la Argentina de hombres nuevos y puros, sino profundizar un rumbo como lo viene haciendo y transformar la realidad con lo que hay.
y otro que es de centro-derecha. Yo, la verdad que también con el uso del lenguaje, a mí me cuesta aceptar que una fuerza que integra Prat Gai es de centro-izquierda, como se presentan ellos. Ellos se pueden presentar como quieran, pero forman parte de un proyecto de centro-derecha. Bueno, ahí lo que estaba pensando, ¿sabés qué? Dijiste Prat Gai, ayúdenme, ¿eh? ¿Ustedes se dieron cuenta que los economistas que aparecen por cualquiera de los sectores, fuerzas o aún en los lobbies a los que las radios suelen llamar para que den opiniones sobre el dólar, sobre la realidad financiera, etcétera, son todos economistas que se oponen al modelo que está instalado en el país? Pertenecen a cualquier fuerza. Vos decís Prat Gai pertenece a una fuerza progresista, hipotéticamente. Sí, bueno. Pero vos tenés a todos los demás que pasan por los medios y todos pertenecen a esa... Porque además es el regreso a la figura del político que necesita el economista que le diga qué hacer con la economía, ¿no? Caballo, Sturzenegger, todos los que vos podés agregar ahí. Cintia, decías. Sí, una línea a tono con esto que estábamos diciendo del fin de ciclo y demás. Por ejemplo, me están avisando, gente que nos está mirando, de que, por ejemplo, Bonelli desde su lugar y Majul desde su lugar están hablando que este panorama está frenando las aspiraciones de reelección. Ah, mira. Que tiene que ver con el discurso que va a imperar ahora, el fin del ciclo, el no la reelección, etcétera. Qué bárbaro. Es que o sacan del fin de ciclo o el fraude, o sea, son como de los dos cajoncitos que tiene fraude o fin de ciclo. Claro. Decime, Nora. No, a mí me llama la atención la mala elección que está haciendo Gil Lavedra dentro de UNEN. Tiene que mejorar para ser porque malo. de presidente del bloque de diputados radicales a sacar el 12% dentro de UNEN frente a... O sea que le fue mal a Tumini también. Claro. No, y bueno, a Donda también, con Prat Gai y Donda no entran. Vamos con... con... la cumbia de Marchetti. Chicos, tenemos información, vamos a comunicarnos con Visión 7. A ver, Pablo Viña, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, bueno, lógicamente estamos repasando y siguiendo las alternativas de esta elección. Nos vamos rápidamente a Tigre, allí se encuentra Alejandro Puerta, centro de campaña de Sergio Massa. Alejandro, ¿qué está pasando? Está hablando Massa. Millones de bonaerenses